Bienvenidos a Crime Path. Aquí te llevaremos a través de las intrigantes y conmovedoras historias del mundo del crimen, donde la verdad se encuentra con el misterio. Nos enfocaremos en relatos impactantes que revelan los secretos ocultos detrás de cada caso, explorando las vidas de aquellos que han sido afectados por la violencia y el engaño. Acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos los oscuros caminos que lleva la vida y la lucha por la justicia. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros fascinantes episodios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. En un tranquilo vecindario de una ciudad pintoresca, María y Javier disfrutaban de una vida que parecía perfecta. María, de 34 años, era una profesora de secundaria apasionada por su trabajo, conocida por su dedicación a sus alumnos y su amor por la literatura. Cada mañana, se levantaba temprano para preparar su café y repasar las lecciones del día. Tenía una sonrisa contagiosa y un carácter optimista que iluminaba el aula, donde los estudiantes la adoraban. Los fines de semana eran sagrados para la pareja. Sábado tras sábado, exploraban nuevos restaurantes en la ciudad, disfrutando de platos de diversas culturas. Eran aficionados a la gastronomía, siempre en busca de la próxima experiencia culinaria. También les encantaba hacer excursiones al aire libre, como senderismo en las montañas cercanas o paseos en bicicleta por el parque. Todo parecía perfecto. Las cenas románticas bajo las estrellas, las conversaciones profundas sobre la vida, y el amor que creían que solo se fortalecía con el tiempo. Sin embargo, a medida que la rutina avanzaba, empezaron a surgir las primeras señales de inquietud. Javier, que trabajaba como ejecutivo en una empresa de tecnología en ascenso, parecía cada vez más ausente. Aunque compartían muchos momentos juntos, María notaba que Javier estaba más atrapado en su mundo laboral. Se pasaba horas en su computadora portátil, a menudo cerrando la pantalla rápidamente cuando ella entraba en la habitación, como si temiera que ella pudiera descubrir algo que él quería mantener oculto. Al principio, María trató de ser comprensiva, pensando que la presión del trabajo estaba afectando a Javier. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la sensación de que algo no estaba bien se hacía cada vez más fuerte. Ella intentaba hablar con él sobre sus preocupaciones, pero Javier siempre encontraba una excusa para desviar el tema. Una noche, mientras se acomodaban en el sofá para ver una película, Javier recibió una llamada. Se levantó rápidamente, llevándose el teléfono a la otra habitación. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué no podía contestar la llamada frente a ella? Esa noche, mientras él estaba en la ducha, ella tomó su teléfono y notó que había mensajes de un número desconocido. La inquietud se convirtió en un torbellino de dudas, y la idea de que su mundo perfecto pudiera desmoronarse comenzó a atormentarla. Con el paso del tiempo, María comenzó a notar más detalles extraños en el comportamiento de Javier. La forma en que se apresuraba a salir por la puerta cada mañana, su renuencia a compartir información sobre su día, y la inexplicable cantidad de reuniones de trabajo que parecía tener. Javier solía regresar a casa tarde, y sus excusas, aunque inicialmente plausibles, comenzaron a sonar vacías. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, vio que Javier había dejado su laptop abierta. Se acercó lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. Al principio, se sintió culpable por invadir su privacidad, pero la curiosidad y el miedo la empujaron a mirar. Sin embargo, lo que vio la dejó aún más confundida. Había correos electrónicos sobre proyectos laborales, pero también había mensajes de un remitente que no reconocía, con contenido que la hizo sentir incómoda. Sus palabras eran sugestivas y parecía que se conocían más allá de un simple contexto profesional. Cada día que pasaba, la desconfianza de María se iba intensificando. En una ocasión, cuando se preparaba para salir con amigas, notó que Javier recibía un mensaje de texto y su rostro cambiaba rápidamente de la sorpresa a la calma. Su instinto le decía que estaba ocultando algo. María decidió actuar con cautela. Comenzó a indagar un poco más en las redes sociales y descubrió que Javier había agregado a una mujer llamada Claudia, quien parecía ser una joven extrovertida y llena de vida. Claudia publicaba fotos de viajes, fiestas y cenas, y en muchas de ellas, Javier aparecía sonriendo a su lado. Al ver esas imágenes, un torrente de emociones se desató en María. Celos, ira, tristeza. La idea de que su esposo pudiera estar engañándola era insoportable. Pasó noches sin dormir, pensando en lo que podría estar ocurriendo detrás de las puertas cerradas de su hogar. Un día, después de una jornada especialmente dura en el trabajo,
María se encontró con una amiga en un café. Mientras charlaban, su amiga le mencionó a Javier, alabando su carisma y lo bien que se comportaba con todos. María sonrió, pero por dentro, una voz le decía que no podía confiar en lo que veían los demás. La lucha interna entre la confianza y la desconfianza la consumía. En un momento de desesperación, se preguntó si realmente conocía a Javier o si todo era una ilusión construida sobre los cimientos de mentiras. Decidida a descubrir la verdad que se escondía tras la fachada de su matrimonio, María se armó de valor y comenzó su propia investigación. Sabía que no podía confrontar a Javier sin pruebas concretas, necesitaba conocer la verdad. Empezó a observarlo con más atención, tomando nota de sus horarios y comportamientos. Cada día, se levantaba un poco antes para escudriñar el contenido de su teléfono mientras él aún dormía. En esas mañanas silenciosas, su corazón latía con fuerza, temiendo lo que pudiera encontrar. En una de esas ocasiones, encontró un mensaje de texto que la dejó helada: «No puedo esperar a verte esta noche. Lo nuestro es solo entre tú y yo». El corazón de María se hundió. Sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En ese momento, entendió que su matrimonio estaba basado en una serie de mentiras. A pesar de la angustia que le provocaba, también sintió una oleada de determinación. No podía dejar que Javier se saliera con la suya. Se dio cuenta de que debía hacer algo, y la idea de seguirlo se convirtió en una opción viable. Una noche, tras un día de trabajo particularmente agotador, decidió seguir a Javier después de que él le dijo que se quedaría trabajando hasta tarde. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba tras su coche, sintiendo una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Lo siguió por las calles de la ciudad, hasta que finalmente lo vio detenerse en un bar de aspecto moderno, iluminado por luces de neón. Desde su coche, observó con atención. Javier estaba dentro, riendo y charlando con un grupo de personas. Entonces, su mirada se centró en Claudia, quien lo saludó con un abrazo que lo hizo estremecer. María sintió que la rabia y el dolor la consumían. No podía permitir que la traición continuara sin ser confrontada. En su mente, ya había creado el escenario de su confrontación. Debía hacerlo de la manera más digna posible. Mientras tanto, el ambiente del bar era ruidoso y festivo. Las risas, los brindis y la música parecían burlarse de ella. María no podía dejar de pensar en los momentos que habían compartido, en cómo Javier había logrado que se sintiera amada y segura, y ahora todo eso se desmoronaba frente a sus ojos. Después de una hora, decidió que ya había visto suficiente. El dolor y la confusión eran insostenibles. Regresó a casa, sintiéndose vacía y devastada. Al llegar a casa, María no podía quitarse de la cabeza la imagen de Javier y Claudia. Su corazón latía desbocado, y la angustia la mantenía despierta. Pasó la noche dando vueltas en la cama, preguntándose cómo había podido estar tan ciega ante las señales. La decepción y la traición la consumían, se sentía atrapada en un laberinto del que no podía salir. A la mañana siguiente, decidió que ya no podía soportar la incertidumbre. Sabía que necesitaba pruebas concretas para confrontar a Javier, así que se armó de valor y decidió buscar en su computadora. Cuando él salió a correr, aprovechó la oportunidad para examinar su laptop. Aunque le costó abrirse paso a través de su paranoia y su miedo, se sintió determinada a descubrir la verdad. Tras un par de minutos buscando en los archivos, encontró un documento titulado «Proyectos confidenciales». Su corazón se detuvo por un instante, pero luego, con manos temblorosas, hizo clic en él. Al abrir el archivo, sus peores miedos comenzaron a hacerse realidad. No solo había una lista de proyectos laborales, sino que también encontró documentos que contenían información sobre actividades ilegales relacionadas con el tráfico de información y la venta de datos de clientes. Mientras leía, un sudor frío comenzó a brotarle. Las palabras «dinero fácil» y «pronto» resonaban en su mente. El estado de shock la llevó a una serie de pensamientos terribles. ¿Javier había estado involucrado en algo tan oscuro y peligroso? El dolor por su infidelidad se multiplicó con la rabia por su implicación en actividades criminales. La imagen del hombre que amaba se desvanecía, revelando a alguien que ni siquiera reconocía. Pero lo más devastador fue encontrar una serie de mensajes de texto entre Javier y Claudia, donde discutían sus encuentros y sus planes. La naturaleza desenfadada de su comunicación era brutal. Hablaban sobre cómo mantener su relación en secreto, mientras María creía que todo estaba bien. En un mensaje, Claudia incluso se refería a María con desprecio, diciendo que era demasiado buena para darse cuenta.
María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? En un mar de confusión y dolor, comprendió que debía actuar rápidamente. Era evidente que Javier había cruzado una línea peligrosa, y su vida estaba en riesgo. La confrontación se volvía inevitable. Necesitaba respuestas, pero, sobre todo, quería protegerse de cualquier posible retaliación. El miedo se apoderó de ella mientras imaginaba lo que podría hacer un hombre que estaba dispuesto a vivir en la mentira. La noche de la confrontación llegó, y María estaba sumida en una mezcla de ansiedad y determinación. A medida que el sol se ponía, el aire se volvía denso y pesado, como si la casa misma presintiera la tensión que iba a estallar. Se sentó en la sala, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza, revisando en su mente lo que iba a decirle a Javier. Sabía que debía ser firme, pero el amor que alguna vez sintió por él la dejaba confundida. Cuando Javier finalmente entró, su expresión relajada rápidamente se tornó a la de sorpresa al ver a María esperándolo. «Hola, amor, ¿qué haces despierta?», preguntó con tono despreocupado, como si nada estuviera mal. Ella lo miró a los ojos, sintiendo que la ira y el dolor se agolpaban en su pecho. Sin poder contenerse, le lanzó la pregunta que la consumía. «¿Qué es lo que está pasando entre tú y Claudia?». La atmósfera se volvió tensa al instante. Javier intentó desviar la conversación, argumentando que eran solo amigos del trabajo. «María, por favor, no empieces con esto. Estás malinterpretando todo», dijo, intentando restarle importancia a su relación con Claudia. Pero María ya no podía creer en sus palabras. Era como si un muro se hubiese levantado entre ellos, un muro construido sobre mentiras y traiciones. Con el pulso acelerado, María comenzó a sacar a la luz todas las evidencias que había recopilado. Le habló de los mensajes que había encontrado, de las llamadas que había escuchado y de las actividades ilegales en las que estaba involucrado. La mirada de Javier cambió, su fachada de calma comenzó a desmoronarse. «Tú no entiendes», replicó, su voz ahora llena de desesperación. «No tienes idea de lo que está en juego aquí». María, herida y furiosa, le exigió que fuera sincero. La frustración se acumulaba a medida que él intentaba dar excusas que sonaban cada vez más ridículas. Javier, sintiendo que el control se le escapaba, levantó la voz, acusándola de no confiar en él. Pero para María, ya no se trataba solo de confianza, era una cuestión de supervivencia emocional y física. Lo que había comenzado como una conversación intentó ser calmada se convirtió rápidamente en un grito de dolor y desesperación. Finalmente, Javier, agotado de intentar defenderse, mostró su verdadero rostro. «Eres demasiado buena para darte cuenta de lo que realmente soy», dijo con desprecio. Las palabras la golpearon como un puño. En ese instante, comprendió que no solo había perdido a su esposo, sino también al hombre que alguna vez había amado. La atmósfera en la casa se volvió cargada y eléctrica tras la confrontación. María sintió una mezcla de emociones abrumadoras. El dolor por la traición de Javier se transformó en una intensa necesidad de protegerse. Javier, sintiéndose acorralado y enojado, no estaba dispuesto a dejar que María arruinara su vida. Su reacción, una mezcla de rabia y desesperación, lo llevó a un punto de no retorno. Esa noche, la tensión se palpaba en el aire. Javier, incapaz de aceptar que su mundo se desmoronaba, tomó una decisión impulsiva y peligrosa. Mientras María intentaba procesar lo que había sucedido, Javier se retiró a la habitación, cerrando la puerta detrás de él. El silencio era ensordecedor, y la casa se sentía fría y vacía. Sin embargo, el ambiente estaba a punto de transformarse en un escenario de horror. María, sintiéndose vulnerable y aterrorizada, se quedó sentada en la sala, temiendo lo que pudiera pasar a continuación. Las horas pasaban lentamente, y el tiempo parecía detenerse. De repente, un sonido proveniente de la habitación la sobresaltó. Era el sonido de algo que caía al suelo, seguido de un grito ahogado de Javier. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin pensarlo, se levantó y corrió hacia la puerta de su dormitorio. Cuando entró, lo que vio fue devastador. Javier estaba en el suelo, y el aire estaba impregnado de una mezcla de ira y miedo. En un momento de locura y desesperación, la discusión había escalado de forma violenta. Sin embargo, en el caos, María no podía comprender cómo había llegado a ese punto. Javier, en un intento de hacer que su esposa se quedara callada, había cruzado una línea. María se quedó paralizada al darse cuenta de que su vida estaba en peligro. En medio del grito desgarrador de María, Javier se volvió hacia ella,
con la mirada oscura y llena de rabia. «Tú lo has querido», gritó, mientras se lanzaba hacia ella en un arranque de furia. María sintió que su corazón se detenía y, en un acto instintivo de defensa, retrocedió. Pero no había a dónde huir. La sala se convirtió en un campo de batalla, y el amor que una vez habían compartido se transformó en un oscuro escenario de violencia y traición. Los segundos se sintieron como horas mientras Javier avanzaba, sus intenciones eran claras. En ese instante, la vida de María cambió para siempre. La violencia brotó de una forma que nunca había imaginado, y la última imagen que tuvo de Javier fue un recordatorio de lo que alguna vez fue. Un hombre a quien había amado, ahora transformado en su peor enemigo. La escena en la habitación era caótica. María, aturdida por la violencia repentina, se dio cuenta de que su vida estaba en un precipicio. La mirada de Javier, antes llena de amor, ahora estaba oscurecida por la furia y el desespero. En un momento de instinto, María dio un paso atrás, buscando una salida. Sabía que no podía permitir que Javier continuara con su ataque. Tenía que escapar. Mientras el caos reinaba, las imágenes de su vida juntos se desvanecían, y en su mente solo había lugar para la necesidad de sobrevivir. Sin mirar atrás, corrió hacia la puerta de salida, sintiendo el eco de sus pasos resonando en la casa que alguna vez consideró un hogar. Se detuvo un instante al abrir la puerta, respirando profundamente y escuchando el silencio inquietante que la rodeaba. Pero sabía que Javier no se quedaría quieto. Corrió por las escaleras, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. En su mente, el eco de las risas compartidas y las promesas de un futuro juntos se tornaban en recuerdos lejanos. Al salir de la casa, se dio cuenta de que la oscuridad de la noche se cernía sobre ella como una manta. A su alrededor, las luces de la calle parpadeaban, y el aire fresco le golpeaba el rostro, brindándole un breve alivio de la angustia que la consumía. Sin saber hacia dónde ir, se dirigió al parque cercano, un lugar donde había compartido tantos momentos felices con Javier. Pero ahora, el parque era un laberinto de sombras. Se escondió detrás de un banco, con la respiración entrecortada, tratando de calmarse. Los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde podría ir? La traición de Javier la había dejado sin saber en quién confiar, y la imagen de su marido la perseguía como un fantasma. En medio del silencio, su teléfono sonó. Era su mejor amiga, Laura, preocupada por su ausencia. María dudó un momento, pero finalmente contestó. Con la voz temblorosa, le explicó lo que había sucedido. Laura, al escuchar el pánico en la voz de María, le pidió que se reunieran en un lugar seguro. No te preocupes, estoy en camino, dijo Laura, y las palabras le dieron a María un destello de esperanza en medio de la tormenta. Mientras María esperaba en el parque, cada segundo se sentía como una eternidad. La angustia y el miedo la envolvían, pero la idea de ser escuchada y apoyada le daba fuerzas. Cuando finalmente vio a Laura acercarse, la emoción la invadió. Su amiga la abrazó con fuerza, y por un momento, María se sintió protegida. Vamos, necesito que te cuentes todo, dijo Laura, guiándola hacia su coche. A medida que condujeron, María empezó a relatar la historia de su relación con Javier, de sus sospechas, de la confrontación y de la violencia que había estallado en su hogar. Laura escuchaba atentamente, su rostro reflejando la incredulidad y la preocupación. Esto no puede quedar así. Tienes que denunciarlo. Él no puede salirse con la suya, insistió Laura, y las palabras resonaron en el interior de María como un eco. Aunque la idea de enfrentarse a Javier nuevamente la aterrorizaba, María sabía que debía tomar medidas. No solo por ella, sino por cualquier otra persona que pudiera verse atrapada en la telaraña de mentiras y violencia que él había tejido. Al llegar a la estación de policía, María sintió que su valentía se desvanecía momentáneamente. Sin embargo, Laura la animó, y juntas entraron. Una vez dentro, la atmósfera fría y austera la envolvió. Se acercaron a la ventanilla de atención, donde un oficial las miró con curiosidad. María sintió que su voz temblaba mientras relataba lo sucedido. A medida que compartía su historia, la realidad de lo que había vivido la abrumaba. El oficial tomó notas, mostrando una seriedad que le daba a María un poco de consuelo. En ese momento, comenzó a comprender la importancia de sus palabras. La policía comenzó a investigar, y María se sintió aliviada al saber que había hecho lo correcto. Sin embargo, las noches siguientes se llenaron de insomnio y miedo. A cada ruido en la casa, se sobresaltaba, esperando que Javier apareciera en cualquier momento.
La sensación de vulnerabilidad se convirtió en una constante, y aunque sabía que había tomado la decisión correcta, la incertidumbre la mantenía despierta. En las semanas siguientes, la policía realizó una búsqueda activa para localizar a Javier. Pero, a medida que avanzaba el tiempo, las esperanzas de que lo atraparan se desvanecían. María enfrentaba la realidad de que su vida había cambiado para siempre. La angustia por su seguridad y la búsqueda de justicia la mantenían en un estado de alerta constante. Un día, mientras revisaba las noticias, vio un informe sobre un caso de violencia doméstica similar en su ciudad. La historia de otra mujer que había sido agredida por su pareja resonó en su interior y la impulsó a seguir adelante. María comenzó a escribir un diario, plasmando sus sentimientos, su historia y su deseo de sanar. Sabía que debía encontrar la manera de reconstruir su vida y convertirse en una voz para aquellas que aún no podían hablar. Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda de Javier continuaba, pero cada día que pasaba aumentaba la desesperanza en el corazón de María. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que el miedo la definiera. Con el apoyo inquebrantable de Laura y la creciente determinación de recuperar su vida, decidió que era hora de tomar las riendas de su destino. Comenzó a asistir a grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica, donde conoció a otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Compartir sus experiencias la hizo sentir menos sola y más fuerte. María descubrió que muchas de esas mujeres también habían enfrentado situaciones difíciles y que juntas podían crear un ambiente de apoyo y empoderamiento. Hablaban sobre sus historias, sus luchas y la importancia de la sororidad en la sanación. Cada reunión era un paso hacia la recuperación, y a medida que compartía su propia historia, se sentía más valiente. Las mujeres en el grupo la inspiraron a convertirse en una defensora de la causa, para ayudar a otras a salir de las sombras de la violencia. Mientras tanto, las autoridades finalmente lograron ubicar a Javier. Había estado oculto en un lugar remoto, y su captura fue un alivio para María. La noticia de su arresto se propagó rápidamente, y ella sintió una mezcla de alivio y temor. La idea de enfrentarse a él en un tribunal la llenaba de ansiedad, pero también le ofrecía una oportunidad de cerrar un capítulo doloroso de su vida. El día del juicio llegó, y María estaba decidida a hacer escuchar su voz. Sentada en la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Los recuerdos de su vida con Javier la inundaban, pero sabía que debía ser fuerte. La abogada de la fiscalía presentó las pruebas, los mensajes, los testimonios de testigos y la evidencia de la violencia que había sufrido. Al escuchar los relatos, María sintió que el peso de su dolor se convertía en determinación. No solo se trataba de su historia, sino de todas las mujeres que habían sido víctimas de situaciones similares. Cuando llegó su turno de declarar, se sintió nerviosa, pero las palabras fluyeron de su corazón. Habló sobre su amor por Javier, sobre la traición, sobre el miedo y la lucha por la justicia. Con cada palabra, se liberaba de las cadenas que la mantenían atada a su pasado. El juez, conmovido por su valentía, prestó atención a cada detalle. Finalmente, tras días de testimonios y evidencias, el jurado deliberó. Cuando se pronunció el veredicto, el ambiente se tornó eléctrico. Javier fue declarado culpable de varios cargos, incluyendo agresión y violencia doméstica. La sala estalló en murmullos, y María sintió que una ola de alivio la envolvía. No solo había encontrado justicia para ella, sino que también había dado un paso crucial hacia la sanación. Con el tiempo, María comenzó a reconstruir su vida. Se dedicó a su carrera y se convirtió en defensora de los derechos de las víctimas de violencia de género. Su voz se alzó en conferencias, compartiendo su historia para inspirar a otras mujeres a hablar y buscar ayuda. Conoció a nuevas personas, formó nuevas amistades y, poco a poco, aprendió a amar nuevamente. Un día, mientras reflexionaba sobre su viaje, se dio cuenta de que su vida estaba llena de nuevas oportunidades y aprendizajes. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarían con ella, habían dejado espacio para la fortaleza, la resiliencia y el amor propio. María se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes habían enfrentado situaciones similares, demostrando que, a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz al final del túnel. Su historia fue un recordatorio de que, aunque la vida puede arrojar desafíos inimaginables, siempre es posible renacer y encontrar la fuerza dentro de uno mismo para seguir adelante. Gracias por apoyarnos en nuestro canal de YouTube, Crime Path. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y compartir. Tu apoyo es invaluable para nosotros.